es la introducción al video que vamos a live, al vivo, perdonen, que vamos a desarrollar en el día de hoy. El título, Los Puntifinos. Los puntifinos es una manera de identificar una característica en los ojos de algunas palomas que ha servido de base a una tesis que plantea Riker hace mucho tiempo, anda moviendo esa tesis, acompañándola de sus argumentaciones, y yo creo que es algo interesante. Me parece que es muy interesante por varias razones. Por cuál sería la opinión que se pueda encontrar referida a las investigaciones científicas y cuál sería la posibilidad de aceptar como válida esta teoría. Esto para mí es bien interesante porque si buscas qué relación puede haber exactamente entre la pupila del ojo de un palomo ladrón y su desempeño, científicamente no vas a encontrar nada. O sea, no hay ninguna referencia científica. Lo cual no niega, ni aprueba, ni afirma lo que pueda sostener Riker en sus afirmaciones. Los puntifinos es el nombre que él gustó llamar. Riker busca nombres muy graciosos, muy atractivos para determinar características de los palomos. En este caso, los puntifinos es como él le llama, le gusta llamar a estos palomos que tienen una pupila bien pequeña, incluso él dice que es la punta de un alfiler. Esta conversación se introdujo entre él y yo hace muchos años, o hace algunos años, para ser más correcto, hace algunos años, cuando en una transmisión en vivo yo estaba hablando de varios palomos que había en mi casa con características de vuelo distintos y que eran muy exitosos. Riker me interrumpió y me preguntó qué características tenían ellos en común. Y realmente de forma espontánea, sin mirarlo, eran diferentes por completo: estructura, morfología, formas de vuelo, diferentes por completo. Pero le dije sin mirarlo, bueno, lo único que le veo en común es que los dos tienen las pupilas bien pequeñas. Y ahí Riker me explicó por primera vez, oí esta teoría de él. Obviamente sobre la teoría sobre los ojos de las palomas, en caso de los mensajeristas y muchos casos de criadores de raza españolas, tienen un gran peso a la hora de elegir ejemplares. Pero ya estas características vienen dadas por una supuesta, no de fundamento científico ninguno, por una supuesta lectura que se hace de las características de los ojos, el color y áreas que ellos determinan que indican determinados rasgos y temperamentos o comportamientos. Esto no va por ahí, o sea, no va a todo el ojo, solo a la pupila. El hecho de Riker defiende que la pupila, los palomos asesinos, como él les dice, los tiburones, todos van a tener una pupila tan pequeña, que esa pupila va a parecer un pinchazo de aguja. Ocurre lo siguiente: si vamos a tratar de analizar el funcionamiento de las pupilas en el ojo y la importancia que tiene, y ahí empiezan los temas que empiezan a ser interesantes, ¿no? El hecho es que la pupila es un mecanismo regulador que tiene el ojo de todos los animales, de todos los vertebrados, todos los seres vivos, que ese mecanismo regulador incluso hay de diferentes formas: el ojo de los reptiles, el ojo de las aves, la ave nocturna. Hay diferencias hasta en las pupilas, la forma de las pupilas, y esto depende de una adaptación al entorno donde ellos van a vivir. Una adaptación que ha venido evolucionando, o es una evolución que le permite, de acuerdo a estas pupilas, un funcionamiento correcto de adquirir la información que el entorno le brinda, que le sirve para su supervivencia, para buscar parejas, para todo. Así entonces tú vas a ver que las aves nocturnas van a tener unas características, unas pupilas agrandadas, mientras que los animales que tienen una vida más nocturna, las rapaces por ejemplo, tienen unas pupilas un poco más pequeñas, si las comparas con el tamaño de su cabeza o el tamaño del ojo. Puedes ver alguna proporción así, tal vez no exacta en
todos los ejemplares puede haber alguno que tenga alguna diferencia que no se ajuste a esta descripción, pero en proceso evolutivo el tamaño de la pupila ha venido a introducirse en los estudios como el hecho de que tenga relación con la captación de luz, la posibilidad de captar más luz. Esta luz que los animales captan a través de la pupila, que es autorregulada, hay una serie de nervios que funcionan a nivel controlados por áreas del cerebro, que hace que en presencia de mucha luz o de intensidad de luz, estas pupilas se contraen para facilitarle la visión y la visión al animal, o la entrada de luz que le permita ver más detalles y le permita la agudeza visual. Otros aspectos incluyen tanto los animales como seres humanos, bueno, el ser humano es un animal, que le permite controlar, ¿no? Esta intensidad de luz es un mecanismo de reacción inmediata, es un mecanismo reflejo, que él hace una regulación en cuanto al tamaño de la pupila y le permite mayor entrada o menor entrada de luz, como decía. Mientras más pequeña es la luz, más bloquea la entrada de luz, menos entrada de luz hay, pero eso le facilita una mejor visión. En el caso de la oscuridad, o en el caso de la carencia de luz o de mucha luz, las palomas, refiriéndonos a ellas, van a aumentar, dilatar sus pupilas, lo cual le permite realizar una mejor observación cuando no hay una gran fuente lumínica, o sea, días nublados, va a haber, por ejemplo, días nublados, o va a haber la caída de la noche o al atardecer. Ellas van a hacer este mecanismo de regulación. Normalmente harían esto. Entonces hay animales que, independientemente de ese mecanismo de regulación, su tamaño, entre un ejemplar y otro, su tamaño de pupila se va a caracterizar por ser pequeñas. Las hay medianas, las hay grandes, pero en este caso los puntifinos de Reichel se refiere a los que tienen las pupilas de un pequeño tamaño, siempre las tienen pequeñas. ¿Harán su regulación o no? Entonces, cuando tú te pones a confrontar esto y dices, bueno, ¿cómo lo confronto? ¿Por qué parte puede impactar esto? Bueno, esto puede impactar que obviamente si hay menos entrada de luz y la luz influye en los niveles hormonales, en el caso de la testosterona en el macho, esto va a implicar que un palomo macho que tenga pupilas pequeñas le entra menos cantidad de luz, por tanto sus niveles de testosterona van a estar bajos. Hasta aquí está lógico. Y por ende, si sus niveles de testosterona van a estar bajos, él va a poder faenar sin un sobrecelo, lo cual es bueno para un tiburón, como dice Reichel, para un gran palomo ladrón. Entonces, si nos vamos por este razonamiento, ya empezamos a darle la razón a los argumentos de Reichel. Pero si vamos a la ciencia te va a decir que no encuentra ninguna relación entre la tamaño de la pupila para que el animal pueda obtener más éxito reproductivo a la hora de elegir pareja. Entonces esto ya empieza a ser un poco contradictorio con la afirmación de Reichel. Si a esto le suma otros elementos tales como la mayor capacidad de observación, la agudeza visual, o sea, ya está descartándose un poco por la ciencia o careciendo de interés la relación que puede haber entre el tamaño de la hormona y el autocontrol hormonal. Pero si a esto le suma que en este caso, si la mayor apertura, ¿no? la mayor dilatación de la pupila tiene que ver con la falta de luz, entonces esto diría que un animal con la pupila más grande tendría más hormonas. Tampoco funciona así. Entonces, tratar de asociar los estudios científicos que hay con respecto al ojo de la paloma o respecto a los demás animales con su éxito reproductivo y sus movimientos hormonales, nos encontramos en uno de esos casos en que no al menos yo a mi nivel de búsqueda no tengo respuesta. No tengo respuesta ni puedo presentar ninguna tesis. Simplemente lo que puedo hacer es observar lo que los demás concluyen. Entonces, sobre esta base de este fenómeno tan interesante, podemos ver una cantidad de contradicciones entre las argumentaciones y las investigaciones tal vez a las cuales yo haya podido acceder, o los artículos de carácter científico que haya podido acceder, que no me da ninguna respuesta al respecto. Todo lo contrario, me desvía de la posible vinculación entre el tamaño de la pupila,
la captación de la intensidad de luz, la disminución y la posibilidad de ver más en detalle, la posibilidad que brinda al palomo cazador, ver más en detalle la información que le brinda una pareja en cuanto a su estado hormonal, en cuanto a su disposición, para aceptar una pareja, lo cual sería una buena elección. Si la veo más rápido, si la veo mejor, si la veo más en detalle, puedo obtener un mejor desempeño. Pero la ciencia sobre esto, hasta donde yo he leído, he podido asociar, te va a decir que no solo depende del tamaño de la pupila, y por otro lado me deja sin respuesta el hecho de la relación entre la dilatación de la pupila, el control de entrada de luz con los procesos hormonales, lo cual es contradictorio con lo que la misma ciencia dice. Entonces ellos te argumentan, o la ciencia argumenta, que no solo depende del éxito reproductivo de un palomo, o sea, un palomo ladrón, conseguir pareja, del tamaño de la pupila, y ni tan siquiera tan solo de los altos o bajos niveles hormonales. Que esto nosotros lo veíamos sobre la base del control de celo. Entonces te plantea que hay otros factores como agudeza visual, que no necesariamente tiene que ver con este mecanismo regulador automático del tamaño de la pupila. O sea, que de pronto no encuentras respuestas de carácter científico que te niegue esto, ni encuentras respuestas de carácter científico que te afirme esto. Ante una situación de esta, en una discusión que tuvimos Raquel y yo, discusión en el concepto sano, en un debate que teníamos sobre esto, yo le decía que yo no podía afirmarle eso porque yo no tenía elementos de juicio, más allá de los casos en que yo lo había visto. Pero igual ocurre que he visto palomos con las pupilas bien pequeñas y no son palomos asesinos. Entonces podría ser que algunos la tengan y no sean palomos asesinos, y no lo son, no por la beneficio de esta característica que dice Raquel, sino por otros elementos, porque es multifactorial. Puede ser por otra razón, entrenamiento, enfermedades que tenga, hormonales, depresión hormonal, por millones de cosas, y sí puede ser este factor un factor que es determinante, pero que el animal no aprovecha por las razones que sean. Entonces, ¿qué pasa? Pensando para organizar un poco la idea. Entonces, ¿qué pasa? Que me encuentro en esta situación. No tengo respuesta para negar, no tengo respuesta para afirmar, y no tengo suficientes elementos en mi experiencia, aunque haya tenido 2 ejemplares y he tenido muchos más que han tenido estas características y han sido animales muy eficientes en su faena. También los he tenido que no tienen esta posibilidad, no tienen las pupilas pequeñas, y también han sido buenos animales. De la misma manera que he visto otros que la tienen con estas características y no lo han sido. Pero realmente no hay elementos suficientes como para hacer una afirmación. La ciencia, cuando ya tú llegas a darte este punto, este es un punto más donde la ciencia no ha avanzado, no es interés científico esta relación entre el tamaño de la pupila, él la sabe, digamos, y la asimilación de la cantidad de luz que introducen en su cerebro con los movimientos hormonales. Eso no le produce nada de interés. El tamaño de las pupilas, sí, la cantidad de luz sigue siendo interesante, y sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en este punto es que yo recuerdo las palabras de Curruco, que te dice: cuando tengas una contradicción entre lo que está escrito en el libro y la práctica, vete por la práctica. Cierra el libro y vete por la práctica. Yo no me atrevo sobre esto porque estos pueden ser puntos que están abiertos. Hoy a la ciencia no le interesa este asunto en tan medida. ¿Qué le interesa de la pupila? El mecanismo regulador. ¿Qué le interesa para explicar otro fenómeno? La agudeza visual. ¿Qué relación tiene con todo esto? No le interesa. O sea, no es de motivo de estudio, tal vez, hasta donde yo haya podido encontrar. Entonces este es un punto que sería muy bueno por una tesis de grado en biología, etología, evolución de las especies. No sé, podría ser interesante, pero hay otras informaciones que la ciencia le da prioridad, y hasta menos hasta ahora, hoy a la fecha, yo no he encontrado respuesta. Llegado a este punto, ¿qué es lo que queda hacer? Yo voy a abrir hoy, después de este video, a través de un vivo, voy a abrir un debate con la participación de Raquel y la participación de otros criadores como en Boris,
de experiencia como Tito Rivero, todos grandes amigos míos y a los todos cuyas opiniones escucho. Voy a abrir un debate guiado por Raike donde presentemos esta postura de Raike. La mía sigue siendo conservadora hasta tanto la ciencia no logra afirmar algo al respecto. Pero esto puede servir, me parece, a que tal vez cada criador se presente su tesis. Si esto es así, ya de hecho sabríamos, hasta donde sepa la ciencia, que creo que sería más eficiente un palomo cuya faena sea de día, en lugares cálidos como el Caribe, en lugares de mucha iluminación como Cuba, como aquí en Miami, un palomo que tenga por características pupila pequeña. Y si él además la acompaña de la agudeza visual, obviamente este palomo va a ser más efectivo, al menos para identificar las posibles presas, y ya que las consiga o no dependerá de los otros factores. De la misma manera que pienso que un palomo cerrador sería muy bueno que fuera de pupilas grandes, porque en la cadencia de luz él va a tener posibilidades también de encontrar visualmente posibles presas y valorar la información que esas presas desde el punto de vista visual, de la comunicación visual, le está brindando. O sea que ya esto sí lo podemos ver al amparo de la ciencia. Un ojo de pupila pequeña puede hacer que el palomo tenga más facilidad para ver en detalle sin ser un problema la intensidad de luz que uno que autorregule o uno que tenga pupila grande, que por mucho que autorregule, y eso lo he visto que se mantiene mucho más grande que estos puntifinos de Raike. Entonces esto es un interesante tema, pero como no tengo los suficientes elementos ni tengo un estudio basado en esto, ni aún en mi experiencia, también es contradictoria, y sé que Raike lleva muchos años observando este fenómeno. Lo que queda es invitar a Raike a que nos dé sus puntos de vista, invitar a Tito Rivero, invitar a Boris, que tienen conclusiones similares o han observado esto, y entonces den sus puntos de vista, para que después cualquiera de los participantes, de los presentes, plantee sus experiencias, sus opiniones, y a lo mejor por primera vez en mi experiencia los palomeros le dimos un paso adelante a la ciencia. No sé si eso puede hacer, pero creo que sí, que es realizable. Entonces, de lo que me es interesante es este debate. Así que nada, les queda nada más que vean el vivo, vean este vivo y prepárense para plantear preguntas, para expresar sus experiencias, y vamos a ver entre todos, trabajando a forma de equipo, vamos a ver entre todos si realmente esta observación de Raike con los puntifinos es un gane que tenemos en los palomeros. Así que nada, Raike no quiere mantener en secreto esto, quiere compartirlo, sabe que lo han dado por loco, pero sin embargo yo no lo doy por loco ni lo doy por equivocado, soy receptivo a lo que él ha planteado sobre esto, y solo digo, para ceder necesito más información, necesito más estudio y necesito tener más información de carácter práctico y también de carácter científico. Pero sí el tema me parece interesante, que creo que no es un tema banal, creo que no son un tema banal. Ya sería banalizarlo si empezamos a pensar si el palomo puntifino se tira o no se tira, entra o no entra. Entonces ya estas son las banalidades, como yo lo veo. Creo que lo interesante, constructivo y objetivo, y por eso hago este vivo hoy, es que nos enfoquemos en este asunto. O sea, estaremos viendo algo que la ciencia todavía no ha alcanzado a darnos respuesta, y desde el punto de vista práctico, los palomeros podamos tener una herramienta que podamos aplicar al criterio de selección. Eso queda abierto. Y de esto se trata este programa, así que los invito a que terminen y lo vean, participando, por supuesto. Muchas gracias por su atención. Seguimos. De palomas ladronas de barrio requiere paciencia y dedicación, y puede tomar tiempo para que los pichones aprendan y mejoren sus habilidades. Un palomo ladrón, por definición, será aquel que saldrá a volar con la única intención de traer hacia su palomar cualquier congénere, sin distinción de raza, sexo, edad o color.